le pregunté qué había visto de sociedades, y me dice, no, todavía nada. Entonces le digo, bueno, no puedo entrar con el tema de socios si todavía no vieron nada de derecho societario, o sea, del comienzo, del inicio, ni siquiera el artículo 1. Así que me dijo, bueno, métele con lo que quieras, así que voy a empezar con la parte básica, o sea, con el inicio del derecho societario. No tengo problema alguno de que me paren y me digan, perdón, profesor, no entendí. Y yo vuelvo para atrás y les voy a explicar. O sea, lo que yo quiero es que las clases que yo les dé, ustedes entiendan y por lo menos cuando después vayan al... O sea, lo bueno sería que vayan... Yo voy a ver si le armo un cronograma al doctor Cesarani de por lo menos de lo que voy a ir dando yo. Entonces así ustedes tienen la posibilidad también de por lo menos ir leyendo un poquito algo para ir entendiendo más el tema y poder tener más dudas, porque me gustaría que tengan muchas dudas, pero en clase. No sé si fue para mí o fue alguien que tenía, Natalia. Natalia debe tener el micrófono habilitado, y entonces Natalia es... Claro. Natalia Ulipam. Tenés el micrófono habilitado y entonces se escucha todo. A ver. Hagan una cosa, porque me parece que no es solamente Natalia. Jorge me levantó ahí una mano. Profe, ¿las clases van a dejar de ser asincrónicas a partir de ahora? ¿Qué significa asincrónica? Por lo que yo deduzco de lo que puso el doctor Cesarini, deben ser que están grabadas y no tienen una correlación con la fecha y hora del cursado. Yo no me gusta eso a mí. O sea, teóricamente yo tengo un horario asignado, yo voy a cumplir ese horario asignado que tengo, y voy a tratar de voy a ponerme de acuerdo con el doctor Cesarani para que me diga qué temas voy dando cada miércoles, y entonces yo ya les puedo decir a ustedes y pasarles un cronograma, y ustedes saben, el miércoles tal, vamos a dar tal cosa, el otro miércoles vamos a dar tal otra, y entonces ustedes pueden ir leyendo. A mí no me gusta ponerme frente a una cámara, grabarles la clase y después pasarla, porque es un monólogo y yo no sé si ustedes van entendiendo o no van entendiendo el tema y no puedo ir evacuando consultas. Y a mí me gusta que por ahí me vayan preguntando. ¿Quedó claro, Jorge? Jorge, ¿está bien? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte de derecho societario. Vamos a empezar con el derecho de las sociedades. Lo primero que tenemos que entrar a ver es que todas las personas humanas tienen la posibilidad, con la finalidad ya sea de buscar alguna finalidad o finalidades semejantes o afines entre ellos, o en defensa de algún interés en común que pudieran llegar a tener, tienen la posibilidad de asociarse. Esto se encuentra garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando nos dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y entre ellos el de asociarse con fines útiles, además de usar y disponer de su propiedad, ¿no es cierto? Así tenemos entonces que estas asociaciones que pueden efectuarse pueden llegar a variar en sus objetivos y también en su forma de organización. Desde el momento en que las asociaciones se establecen para perseguir uno o varios intereses, sus integrantes o miembros se encuentran reunidos en contextos limitados y de acuerdo a los propósitos que pudieran llegar a intentar perseguir. La ley 19.550, que fuera reformada por la 26.994, recepta esta idea de asociación, estableciendo un régimen específico en cuanto a las sociedades, que resulta ser una de las formas de asociación. A través de la unificación del Código Civil y Comercial, entonces se unificó el régimen societario y dejó de ser el régimen de las sociedades comerciales para pasar a ser la Ley General de Sociedades. Esto abarca no solamente a las sociedades comerciales, sino a cualquier tipo, o sea, de sociedad, y se ha incorporado en cierta forma las sociedades civiles más allá
de los requisitos que ya vamos a ver que tienen que reunir cada una de ellas. Entonces, lo que sí desaparecen son las sociedades civiles reguladas por el Código Civil y las sociedades comerciales también, que estaban reguladas por la Ley General de Sociedades Comerciales, también desaparecen. Todas estas sociedades, las sociedades civiles y las sociedades comerciales, pertenecían al género de sociedades y a su vez pertenecen también a la familia de los institutos asociativos. Se entiende que a través de la ley 26.994, el legislador ha reservado el instituto de la sociedad para aquellas organizaciones en las cuales exista una empresa. O sea, esto es importante, o sea, tiene que haber una empresa subyacente de modo de evitar que puedan preverse proyectos en que solo se pueda llegar a perseguir una utilidad apreciable en dinero entre los que participan, en donde no exista una empresa atrás de ello. Para ello se encuentran previstos en el Código Civil y Comercial los contratos asociativos, a los cuales la ley no les otorga personalidad jurídica y no van a ser consideradas sociedades. Esto ya vamos a ver más adelante cuáles son estos contratos asociativos, que antes muchas veces teníamos contratos asociativos que se encontraban dentro de la ley de sociedades comerciales, pero que el mismo legislador había dicho que no resultaban ser sujetos de derecho y no eran sociedades. Ahí encontré cómo entrar. Darío Javier me figura como que habló, que habla, o habló una mujer ahí atrás. Silenciemos los micrófonos, chicos, por favor. Gracias, Darío Javier. Según el artículo primero de la ley de sociedades, a ver, a ver, ahí vamos a buscar un ayudante. Vamos a buscar, a ver. Carola Genés. Carola, perdón, todos tienen la ley de sociedades, ¿no es cierto? Ahí a mano. ¿Qué número es esa ley, profe? Sí. Ah, bueno, empezamos 19. bárbaro. ¿Quién me preguntó qué número es esa ley? Yo, Francisco. ¿Por qué Porque no dijo sé? dos leyes y no sé cuál es. Francisco Baigorria. O sea, no tienen ni idea siquiera de la ley, del número de la ley de sociedades. Bueno, Lo que pasa es que no he visto nada de esta materia porque las clases comenzaron hoy, entonces no tengo idea, así que... ¿hoy recién empezaron las clases? Y parece que sí. No, empezaron hace un mes, pero en esta materia hoy. Bueno, la ley general de sociedades es la 19.550, que es el mismo número que tenía la ley de sociedades comerciales. O sea, se modificó la ley y quedó el número de la ley 19.550 con la reforma de la 26.994. Me gustaría, sería bueno, que todos tuvieran la ley a mano. Esto me lo enseñó a mí un viejo profesor en su momento, que teníamos que tener el código en la mano para ir anotando todas las pavadas que dice el profesor, que el día de mañana les pueden ir sirviendo. Entonces ustedes anotan las pavadas que va diciendo el profesor, las van anotando en la ley. Y con esa ley, el día de mañana que estén recibidos, van a ejercer la profesión y van a ver, pero el profesor había dicho esta pavada, esto es importante. Entonces lo tienen ahí anotado. Entonces traten de tener la ley y vayan anotando ahí al lado todo. Profe, Bueno. le hago un comentario a los compañeros. La ley suele estar en el compendio del Código Civil y Comercial también. Sí, pero más allá Para de que la tengan. Pero también van y la compran, la piden en la ley, o en cualquier librería jurídica aparece y piden la Ley General de Sociedades, no comentada, no hace falta que sea comentada, la ley pura y seca. Bueno, Carola, ¿tenés la ley ahí o no? Sí, profesor. Bueno, vamos a empezar. Léete el artículo primero. Bien, de la existencia de sociedad. Artículo 1. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley,
se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Bárbaro. Este es el concepto general de sociedad. Y esto lo tienen que saber casi de memoria, porque es el ABC que se pregunta siempre, y ustedes cuando venga un cliente y les diga, pero ¿qué es una sociedad? Entonces, más allá de lo que le van a explicar después con términos más llanos, que es lo que voy a tratar de hacer yo hoy con ustedes, les tienen que dar el concepto jurídico que está establecido en este artículo primero. Según este artículo primero de la Ley General de Sociedades, habrá sociedad entonces cuando una o más personas humanas o jurídicas en forma organizada y bajo la adopción de alguno de los tipos que están previstos en la ley, o no, ya lo vamos a ver, se obliguen a realizar aportes para afectarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de las ganancias y soportando las pérdidas. Consecuentemente, todo otro emprendimiento que se encare en forma asociativa, en la cual no se destinen esos aportes de los socios o del socio único, si fuese una sociedad unipersonal, a la producción o intercambio de bienes o servicios, no van a quedar encuadrados dentro de la Ley General de Sociedades, sino que deberán encararse bajo la figura de un contrato asociativo, los que de ningún modo, y esto es fundamental que lo entiendan ya a partir de hoy, que de ningún modo van a constituir sociedades ni van a resultar ser sujetos de derecho. En cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad, podemos decir que desde el momento mismo de su constitución resulta el nacimiento de una persona jurídica distinta de los socios que lo integran. Y esto es fundamental también. Ya vamos a volver sobre este tema de qué significa esto, que es distinta, es una persona distinta de los socios que la integran. Profe, Sí. lo interrumpo. Jorge, si podría... no tengo ningún problema en que me interrumpan. Dale. No, simplemente, profe, vio que la conexión de internet no es igual para todos los compañeros. Entonces, en algunos puede haber un delay y eso implica que se pierda un poco lo que usted está explicando. Si podría explicar un poco más lento, se lo agradecería, porque yo tengo problemas y estoy enganchando la mitad de lo que está diciendo. Bueno, ¿qué es lo que no enganchaste, Jorge? Me quedé, por ejemplo, los contratos asociativos no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Y después explicó algo más que eso no hubo caso. Me mataste, no sé qué dije después. O sea, lo que les estaba explicando es que las sociedades constituyen personas jurídicas y que los contratos asociativos no son sujetos de derecho y no constituyen sociedades. Eso no me acuerdo qué más les dije. Está hablando de la naturaleza jurídica, profesor. Por eso estábamos empezando. Bueno, lo que le digo es que la naturaleza jurídica de la sociedad, desde el momento mismo en que se constituye esa sociedad, en que los socios prestan la conformidad y deciden constituirla y configuran todos los instrumentos necesarios para la constitución de la sociedad, no les adelanto ahora ya, más allá de que lo vamos a ver más adelante, aunque no se encuentre inscrita en el registro público, se da el nacimiento de una persona jurídica. O sea, desde el momento mismo en que se constituye esa sociedad, aparece una persona jurídica que es distinta de los socios que van a integrar esa sociedad. ¿Cuáles son? Yo les dije que el legislador ha previsto que a las sociedades para cuando hay subyacente en ello una empresa. Sin embargo, tenemos que diferenciar acabadamente empresa de sociedad, porque no es lo mismo la empresa que una sociedad. ¿Por qué?
Porque mientras que la sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica, la empresa no lo es. La sociedad es una estructura, un marco jurídico que fija pautas internas y externas, siendo estas últimas las que determinan el ámbito de la actividad permitida a la persona jurídica. Cuando ese ente, esa persona, se pone en movimiento, cuando se comienzan a ejecutar las normas establecidas en su estructura, cuando funciona buscando cumplir el objeto que se propusieron los socios, nos encontramos frente a la empresa. ¿Y qué es la empresa? Es la organización de los factores organizados para la producción o intercambio de bienes o servicios. Podemos decir entonces que la sociedad es la forma jurídica típica de la empresa económica. Todas las sociedades constituyen una empresa, pero no todas las empresas resultan ser sociedades. A ver, Francisco Baigorria, ¿por qué te parece que yo digo esto? Que todas las sociedades va a haber atrás una empresa, pero no detrás de toda empresa hay una sociedad. Puede ser porque en la empresa no todos primero no existen socios, creería, no todos aportan bienes y servicios para la producción. No. Puede ser que haya algún encargado o algo así. No es, o sea, yo lo que te digo es, ¿cuál es la forma jurídica que tiene la empresa? Es la sociedad. Es la forma típica. Por eso te digo que todas las sociedades constituyen una empresa, pero no todas las empresas resultan ser sociedades. ¿Quién se anima a decirme por qué? Porque puede haber una empresa unipersonal de un solo dueño. Exactamente. Puede haber un empresario individual que ni siquiera ha constituido una sociedad unipersonal y que tiene su empresa. O sea, que ha organizado esos factores y los ha puesto a los fines de la producción o intercambio de bienes o servicios. Entonces, mientras que la sociedad es un sujeto de derecho, la empresa es un objeto de negocios jurídicos y no tiene personalidad jurídica alguna. Mientras que la sociedad puede o no tener una actividad comercial, la empresa mercantil, dicha actividad comercial es imprescindible. Bien. Profe, tengo una duda. Dale. Voy a esperar que explique eso, porque quizás ahí me saca la duda. Entonces, le hago la pregunta. No, decime la duda, dale, porque yo ya iba a entrar. Bueno. Ay. Uy, esperen, sí, vio que la persona jurídica... Me dejó de cargar la computadora, la tablet, pero en un segundito y tengo el 8% y me dijo que se me está acabando la batería. Ahí parecería que está cargando. Sí, Andreina, dale. Mi duda es, usted mencionó que la sociedad nace desde su constitución, pero que prescindía de que el cumplimiento de las Que te cuelga, Andreina. Formas. Y esto me cuesta entenderlo pensando en el código. ¿Ahí se me escucha? Muy mal te escucho. No sé si a todos les pasa lo mismo, que la escuchan mal. Sí, tengo problema de conexión. Sí, se escucha entrecortado. Si apagás la cámara, se te va a escuchar. A ver, apaga la cámara. No, ahora no te escucho nada de nada. ¿Alguien más o menos le entendió la pregunta, lo que me quería preguntar? No, se me está escuchando, ¿no? Sí, profe, creo que... Ahí sí, Andrés. Creo que se refería a que a lo que dice que por ahí que la sociedad nace desde el momento mismo de su constitución, pero que el Código Civil y Comercial dice que para aquellos casos en los que se necesita autorización estatal, no puede comenzar a funcionar antes de tener esa autorización. Creo que iba por ese lado lo que decía Andrés. Está bien. No puede, o sea,
las sociedades, no me quiero adelantar en cuanto a los requisitos de regularización de las sociedades. Lo que les puedo adelantar ahora, para no meterme en otros temas, es que la misma Ley General de Sociedades prevé sociedades que no se encuentran inscriptas, que son las sociedades que la doctrina denomina, ya las vamos a analizar bien en profundidad, y vamos a ver todos los requisitos, formalidades que tienen y lo que tienen que hacer, las sociedades que denomina de la sección cuarta, que antes eran denominadas sociedades irregulares o de hecho. Estas son sociedades que básicamente no se encuentran inscriptas, no cumplen con la regularización. Entonces, ya vamos a ver más adelante qué es lo que se obtiene con la inscripción en el registro público. Pero, Andreina, esperemos un poquito, a avanzar un poquito, a ver si esa duda por ahí, con lo que voy explicando, te desaparece. ¿Ok? Profesor, yo tengo una pregunta. Dale, Magali. ¿Puede volver a explicarme por qué no toda empresa constituye una sociedad? Porque no lo entendí muy bien. Porque, a ver, lo que yo te dije es, atrás de toda sociedad siempre hay una empresa, salvo que sea una sociedad que está nada más que inscripta y que no tiene ningún tipo de funcionamiento. O sea, se murieron los socios, quedó inscripta, hay un sujeto de derecho ahí todavía que se tendría que disolver y liquidar, pero no tiene una actividad empresaria. ¿Y por qué puede haber empresas sin sociedad? Porque puede haber un empresario individual que no adopte uno de los tipos previstos, el tipo previsto, que es la sociedad unipersonal, no constituye una sociedad y se dedica a la actividad empresaria. O sea, tiene su propia empresa, pero es un empresario individual. Entonces ahí tenemos una empresa donde no hay sociedad. Siempre, por lo general, atrás del término sociedad, atrás de la existencia de una sociedad, vamos a tener la existencia de una empresa. ¿Ahora entendiste, Magali? Bien. Sí, muchas gracias. De nada. En cuanto a ¿cuál es la naturaleza jurídica del acto constitutivo? ¿Qué es el acto constitutivo de la sociedad? ¿Quién es el que tiene el sonido prendido? Que escucho un ruido. No lo encuentro, el que tiene... Bueno, traten de tener silenciado, porque si no, o sea, me joroba a mí y joroban también al resto de los compañeros. Usted lo puede silenciar. No entendí, Jorge. Usted puede silenciar los micrófonos, profe. Sí, pero no los veo acá. Yo veo que... salvo el tuyo, todo lo demás están apagados acá. Pero de repente escuché un ruido y no era de acá donde yo estoy. Yo estoy en mi oficina y estoy solito. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica del acto constitutivo de la sociedad, no de la sociedad misma, que ya como vimos es un sujeto de derecho, es una persona jurídica, tenemos que... ¿Ven que ahí hay un ruido? Es Dayana. Ahí fue Dayana, porque se me prendió la lucecita de Dayana. Le decía que la persona jurídica es una persona jurídica, entonces, pero ¿qué es en cuanto a la constitución de la sociedad? Tenemos que diferenciar, en primer lugar, si se trata de una sociedad de un solo socio o de más de uno. ¿Por qué? Porque antes de la reforma de la 26.994, no se admitía la sociedad unipersonal. Era un requisito sustancial para la existencia de la sociedad, la pluralidad de personas. Pero hoy en día el legislador ha admitido la sociedad unipersonal y consecuentemente tenemos que analizar cuál es la diferencia en cuanto a la naturaleza jurídica del acto constitutivo, si se trata de una sociedad unipersonal o de una sociedad pluripersonal. Cuando estamos frente a la constitución de una sociedad... Pablo, sos vos el que hace ruido. Ahora sí está silenciado. Entonces, cuando estamos frente a la constitución de una sociedad de un solo socio, podemos decir que se trata de un acto unilateral de voluntad.
A través de ese acto, el socio único va a decidir la constitución de una persona jurídica de la cual él se va a diferenciar. O sea, todos los contratos que se celebren van a ser celebrados por el caballito blanco sociedad unipersonal. O puede ser Juan Pérez sociedad unipersonal, anónima unipersonal. O podría celebrarlo siendo que el socio único es Juan Pérez. Pero quien va a adquirir derechos y va a contraer obligaciones va a ser la sociedad, no el socio que integra esa sociedad, no la persona que ha efectuado esa manifestación unilateral de voluntad decidiendo constituir una sociedad. Profe, Pablito, tenés el sonido. Sí, porque le quería hacer una pregunta. Esta persona decide separar un monto, una cantidad de dinero de sus bienes para crear una persona jurídica distinta a él, que es la sociedad unipersonal. Podríamos decir que es algo parecido. Este socio único de esta sociedad va a destinar, ¿por qué? Porque él va a tener, conforme al artículo 1, va a tener que obligarse a realizar un aporte en favor de esa sociedad. Es cierto, va a destinar parte de su patrimonio para constituir una sociedad. Una vez que aportó, integró, o sea, no se asusten porque hay diferencias, aportar, integrar, pero ya vamos a ir, cuando veamos toda la parte capital, vamos a ver cuál es toda esta diferencia, más allá de que por ahí algo llegamos a ver hoy. Cuando integra ese capital al que se obligó a aportarle a la sociedad, ese capital pasa a formar parte del patrimonio de la sociedad. Ya no es de propiedad del socio. Por eso, ¿por qué? Porque ahora ese patrimonio es de una persona jurídica que es distinta del único socio que la componen, aunque fueran muchos de los socios que compongan esa sociedad. ¿Entendiste ahí, Pablo? Sí. Digo, porque separar una parte de tu patrimonio, no sé, en el caso que tengas acreedores, una sociedad unipersonal haría que no puedan ir contra esa parte, digo, no, la utilidad que tiene una sociedad. No, una vez que vos integrás ese capital a la sociedad, ese capital ya no es tuyo. Pero, a ver, te adelanto ahora, no significa que los acreedores el día de mañana pudieran ejecutar la participación que ese socio tenga en la sociedad. Entonces, si bien yo le aporté y destiné parte de mi patrimonio para conformar el patrimonio de la sociedad, yo soy accionista de esa sociedad y esas acciones están dentro de mi patrimonio y los acreedores el día de mañana, para responder tu pregunta, podrían intentar ejecutar la participación del socio en esa sociedad. ¿Ahí te quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, esa declaración, esa afectación de la declaración unilateral de voluntad correspondiente al socio único va a afectar a la sociedad, ya que este va a ser quien determine la estructura jurídica dentro del marco establecido por la ley, obviamente. Subsidiariamente se le han de aplicar las normas correspondientes a los contratos, porque el artículo 1800 del Código Civil y Comercial dispone que la declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos, las costumbres, y que subsidiariamente se van a aplicar las normas relativas a los contratos. Ahora, por el contrario, si estamos frente a una sociedad de 2 o más socios, podemos decir que se trata de, a la flauta, ¿de qué se trata? Y bueno, y acá hay que entrar a ver todo lo que dijo la doctrina desde antaño, cuando hacía referencia a la naturaleza jurídica del contrato de sociedad antes de que se admitiera la sociedad unipersonal. A ver, veamos. Profe, se está por cortar.
Se está por cortar el tiempo. ¿Volvemos a entrar a la misma reunión? A la misma reunión. Cuando se corte, volvemos a entrar a la misma. Pero mientras tanto, seguimos. La determinación de la naturaleza jurídica de la sociedad comercial, cuando estaban las sociedades comerciales,